Siguiendo por el apartamento, llegamos a esta área donde tenemos una puerta en madera y su respectivo marco en madera color caoba en muy buen estado, la cual la puerta presenta pequeñas salpicaduras de pintura y en su marco presenta pequeñas peladuras y tiene una cerradura, la cual cuenta con una copia de la llave en buen estado, puerta funcionando su seguro bloqueado y puerta desasegurando en muy buen estado. Observamos puerta en buen estado, parte posterior de la puerta se encuentra igualmente en muy buen estado, con pequeñas manchas de pintura en la parte inferior y la parte posterior superior también tiene unas pequeñas manchas de pintura, marco en muy buen estado. Tenemos paredes de color blanco con su respectivo apagador y filos con pequeñas esportilladuras las cuales se encuentran pintadas. También tenemos un closet en madera color Wenger de 3 puertas de piso a techo, el cual tiene aquí sus canteras un poco despegadas de la pared, pero se encuentra en buen estado. Tenemos puertas con agarraderas en acero en muy buen estado. Parte posterior de las puertas se encuentra en buen estado, bisagras totalmente funcionales en muy buen estado, con su respectivo organizador y sus divisiones de entrepaño en madera en muy buen estado. En la parte inferior tenemos un gavetero triple con sus respectivos agarraderos en acero, interior de gaveta en buen estado y rieles igualmente en buen estado, abriendo y cerrando suavemente. Segunda gaveta en buen estado, fondo abriendo y cerrando, agarradera en acero, tenemos rieles en buen estado, sin óxido, abriendo y cerrando suavemente. Tercera gaveta, igualmente fondo en buen estado, rieles igualmente, totalmente funcional, agarradera en acero, abriendo y cerrando suavemente. En la parte inferior tenemos una zapatera en buen estado, la cual tiene su riel y madera en buen estado. Aquí al momento de sacar hay que alzar un poquito ya que golpea, pero en buen estado, y aquí se observa la marca de roce. Puerta de closet en buen estado. En la parte inferior observamos una pequeña peladura y unas pequeñas manchas de pintura salpicadas. Puertas con agarraderas en acero en muy buen estado. Parte interna de las puertas en buen estado con sus bisagras funcionales. En la parte superior tenemos su respectivo organizador y su perchero doble tubo en acero en buen estado, interior totalmente pintado. Puertas con sus respectivas bisagras en muy buen estado, interiores de puertas de closet igualmente en muy buen estado. Tenemos paredes de color blanco, habitación auxiliar número 1, la cual tiene sus respectivos tomacorrientes, pisos en porcelanato con sus guardascobas, y la parte superior tenemos placa totalmente pintada con su respectiva cenefa en yeso y lámpara LED. También tenemos una ventana en aluminio y vidrio a media altura en papel esmerilado con sus bordes en buen estado. En la parte superior tenemos unas pequeñas perforaciones resanadas y marcos en aluminio en buen estado. Igualmente por acá observamos unos chazos pintados, ventana abriendo y cerrando suavemente, funcionando sus seguros en buen estado. En la parte inferior de la ventana tenemos un tomacorriente eléctrico, el cual se encuentra un poco descuadrado, y tapa de punto de televisión, guardascobas en buen estado, pintura igualmente, paredes de color blanco, filos y bordes en muy buen estado. Tenemos punto de televisión, tomacorriente eléctrico, toma coaxial. En la parte superior tenemos unas tapas ciegas pintadas con unas perforaciones, las cuales tenemos el punto de aire acondicionado de la habitación en buen estado. También tenemos tomacorriente eléctrico, el cual tiene sus orillos pintados, y un gancho en acero autoadhesivo en muy buen estado. Tenemos filos de este lado un poco resanados, sin lijar, pintados, y unas repisas en vidrio
y acero, unas repisas flotantes. Tenemos 1, 2, 3 y 4 repisas en muy buen estado. Y en la parte superior tenemos unas perforaciones sin resanar y una dilatación en la pared en buen estado, junto con unas perforaciones. Igualmente al lado del frente sus respectivas perforaciones. Saliendo de la habitación auxiliar número 1, retornando nuevamente a la sala comedor, tenemos paredes de color blanco en muy buen estado, filos y bordes igualmente en buen estado. Tenemos pequeñas esportilladuras, las cuales están pintadas, filos y bordes en la parte inferior en buen estado, paredes de color blanco. Parte superior tenemos placa en muy buen estado y tenemos una puerta en madera con su respectivo marco en madera, color caoba en buen estado, con una cerradura de baño sin llaves en buen estado, con su marco con pequeñas salpicaduras y pequeñas veladuras en buen estado. A su interior tenemos piso con cerámica enchape antideslizante, tenemos rejilla de desagüe en buen estado, tenemos un lavamanos en porcelana en buen estado, con su llave un poco desgastada, llave funcionando, abriendo y cerrando en buen estado, con un sistema tipo push. Para el desagüe en buen estado, junto con el lavamanos tenemos un mueble en madera color Wenge en muy buen estado, el cual tiene unas puertas en abriendo y cerrando con sus agarraderas y bisagras en buen estado. Interior del mueble de baño en buen estado, sin fugas, conexiones hidráulicas en muy buen estado. Observamos unas pequeñas manchas y tenemos enchape en el baño en su totalidad, de piso a placa en buen estado, placa de color blanco. Igual tenemos cenefa con su respectiva lámpara en buen estado, una cenefa en cerámica decorativa de aves y flores a todo su perímetro en buen estado. También tenemos un toallero apagado al tomacorriente FSI, tenemos unas perforaciones en el enchape donde iría un espejo. También tenemos portajabón y portacepillos en vidrio, igualmente que su portajabón en buen estado. En la parte inferior tenemos llave de paso. Continuamos por este lado, tenemos un sanitario de doble descarga con su tapa y bizcocho en buen estado, funcionando su descarga. Y junto a él tenemos una llave de ducha teléfono en buen estado, totalmente funcional, con su respectivo soporte y llave de paso. Tapa de sanitario de caída lenta en buen estado, funcionando, tapa firme. También tenemos por este lado un toallero en acero en buen estado, y por este lado tenemos un tapapel en acero en muy buen estado. También por este lado tenemos un pollo de la ducha en buen estado, el cual se encuentra ducha sin división de baño, pero la cual cuenta con un tubo cortinero, una llave, una ducha y su respectiva llave en buen estado, totalmente funcional. La regadera en buen estado. Tenemos paredes de color blanco en buen estado, una rejilla de ventilación en muy buen estado, enchape totalmente en buen estado. Tenemos una rejilla de desagüe en la zona de ducha, no tenemos portajabón, pero en buen estado, enchape. Y la parte posterior de la puerta tenemos una goma para evitar que la puerta golpee, y parte posterior de la puerta se encuentra en muy buen estado. Cerradura en buen estado, abriendo y cerrando, funcionando con seguro. Aquí observamos una fisura, pero cerradura funcionando, bloquea y funciona al otro lado en muy buen estado. Saliendo del baño social,
Volvemos a la sala comedor, donde tenemos paredes de color blanco en muy buen estado. Tenemos un punto de televisión, algo hechizo, sin caja, toma corriente eléctrico. En la parte inferior tenemos otro toma corriente eléctrico con sus tapas un poco manchadas, paredes de color blanco y en muy buen estado. Y tenemos por último la habitación principal, la cual tiene puerta en madera, marco en madera, color caoba en muy buen estado, el cual el marco presenta pequeñas manchas de pintura a su alrededor, pequeñas salpicaduras, pero se encuentra en buen estado. En la parte superior igualmente pequeñas salpicaduras de pintura, pero en muy buen estado. La puerta se encuentra en muy buenas condiciones. También tenemos una cerradura, la cual cuenta con una copia de la llave funcionando. Entra su seguro, bloquea y libera el seguro en buen estado. Puerta en muy buen estado. Parte posterior de la puerta observamos que cuenta con un tope magnético, y la puerta le observamos pequeñas perforaciones en la parte posterior, donde tal vez había un espejo, y también pequeñas manchas de pintura junto en la puerta como en el marco, la cual se encuentra en buen estado con pequeñas perforaciones. A su ingreso tenemos pisos en porcelanato con guardascobas completos en muy buen estado. Tenemos paredes de color blanco totalmente pintadas, parte superior placa pintada con su respectiva cenefa de yeso y su lámpara LED en muy buen estado. Tenemos apagador funcional, creo que es conmutable, y en esta área tenemos un papel color blanco, una cartulina color blanco que tapa el espacio del punto de aire acondicionado. Paredes de color blanco en buen estado. Tenemos acá unas perforaciones como para una base de televisor, punto de televisión sin tapa, toma corriente eléctrico un poco manchado por el sol, piso y guardascobas en buen estado, paredes de color blanco por este lado. En la parte superior observamos unas perforaciones y unos ganchos para poner un cortinero. En la parte superior también tenemos otras perforaciones y su respectivo gancho al otro lado, filos de marco de ventana un poco esportillados, pero los cuales se encuentran pintados. Puerta ventana en aluminio y vidrio en buen estado, abriendo y cerrando suavemente, el cual nos da acceso a un barandal en acero en buen estado, acero funcionando, puerta abriendo y cerrando suavemente, funcionando su seguro. Pisos y guardascobas en muy buen estado. Por este lado tenemos paredes de color blanco en la parte inferior, toma corriente eléctrico, la tapa un poco amarillenta. Tenemos múltiples perforaciones en esta área en buen estado. Tenemos un apagador conmutable, tapa un poco amarilla por el sol, y un punto de telefonía con su tapa un poco manchada de pintura. Paredes de color blanco, en la parte superior placa en muy buen estado, totalmente pintada. Filo y bordes por este lado en muy buen estado, guardascobas completos, muros totalmente pintados, filo y bordes en muy buen estado. En la parte inferior tenemos un toma corriente eléctrico en buen estado y un gancho perchero en buen estado. También tenemos un closet de 3 puertas de piso a techo en muy buen estado, en la cual el closet presenta pequeñas manchas en su madera, pequeñas salpicaduras de pintura, pero en buen estado. Agarraderas en acero, abriendo y cerrando suavemente. Interior con sus respectivas bisagras en muy buen estado. En la parte superior tenemos un organizador, el cual tiene pequeñas manchas en su pintura. Tenemos 2 tubos percheros en muy buen estado. El interior del closet totalmente pintado. También tenemos un organizador con sus respectivas divisiones en madera en buen estado, y unos gaveteros, los cuales presentan unas pequeñas peladuras. Gaveteros abriendo y cerrando suavemente, agarraderas en acero, fondo de gavetas en buen estado, rieles de gavetas en muy buen estado, abriendo y cerrando suavemente. Segunda gaveta abriendo completa. Esta gaveta
el riel está molestando. Aquí se observa que se desencaja. Observamos que se desencaja el riel molestando. Segunda gaveta del closet de la habitación principal. Gaveta aquí abriendo y cerrando. Igualmente se desencaja. Gaveta se desencaja. Abriendo y cerrando, un poco dura. Cuarta gaveta en buen estado. Fondo de gavetas funcionando. Riel ya un poco, ya está desarmado, en buen estado su agarradera, y fondo de gaveta en buen estado. La parte inferior tenemos su respectivo zapatero abriendo y cerrando suavemente, y tenemos puertas con pequeños golpes de las manijas de las puertas, pero en buen estado. Bisagras totalmente funcionales, en buen estado. Vemos la última puerta, paredes, puerta de madera en buen estado. Tenemos una pequeña fisura, la agarradera en buen estado, parte interna de la puerta con sus respectivas bisagras en muy buen estado, su respectivo perchero doble en acero inoxidable en buen estado, interior con unas pequeñas rayas, y en la parte superior guarda equipaje con pequeñas manchas en la pintura. De este lado, pared de color blanco en buen estado, y por último tenemos puerta en madera y marco en madera del baño de la habitación principal, donde observamos la puerta con pequeñas peladuras en la parte inferior, igualmente que su marco, con una cerradura de palanca de baño sin llaves. A su interior tenemos piso en cerámica antideslizante en buen estado, baño totalmente enchapado de piso a placa en buen estado con su respectivo apagador funcionando, interior con su rejilla de desagüe plástica. Tenemos por este lado un lavamanos en porcelana con su respectiva llave funcionando, y su sistema tipo push en buen estado, totalmente funcional. Igualmente tenemos portacepillo en vidrio y jabonera en vidrio en muy buen estado, mueble en madera en buen estado. En la parte inferior tenemos sus puertas abriendo y cerrando suavemente, sus bisagras en buen estado, con algunas pequeñas manchas de óxido, interior sin fugas de agua ni manchas, en buen estado. También tenemos parte posterior, puerta del baño, se encuentra en buen estado, cerradura funcionando, aplica su seguro, bloquea y desasegura por la parte interna en muy buen estado. Tenemos una goma para evitar que la puerta golpee, paredes totalmente enchapadas con una cenefa decorativa. Tenemos portatoallero en buen estado, toma corriente FSI, y en esta área del enchape del lavamanos tenemos unas perforaciones sin resanar donde tal vez había un espejo. En la parte inferior tenemos llave de paso, tenemos cepillo de baño color gris, tenemos un sanitario de doble descarga, tapa y bizcocho en buen estado, fijos, firmes, con su descarga funcionando. Y también tenemos una llave de paso con su respectiva ducha teléfono en buen estado, funcionando, con su respectivo soporte, tapa de caída suave, igualmente totalmente funcional. Tenemos enchape en buen estado, portatoallero. La parte superior tenemos placa con su respectiva cenefa en yeso y su respectiva lámpara LED. También tenemos una división de baño en vidrio templado con riel en acero, abriendo y cerrando suavemente, con sus respectivos gomas antigolpes, igual que aquí en su orillo, en buen estado para evitar que el vidrio se rompa. Pollo de agua en buen estado. También tenemos un portajabón y unas perforaciones en este lado en el enchape, rejilla de ventilación, ducha en buen estado, la cual se encuentra un poco deteriorada, con sarro funcionando en buen estado, llave y ducha en buen estado, rejilla de desagüe
ducha totalmente enchapada, en buen estado. Tenemos por este lado un gancho toallero y un portapapel en acero en muy buen estado, enchape en buen estado.